Bienvenidos a la Biblia hoy, mi nombre es Leonardo Mede y nos encontramos en este programa maravilloso donde nos acercamos a la palabra de Dios como amigos, juntos para poder aprender más. Y sí, tengo que dar comienzo a una nueva temporada, por así decirlo, porque estamos comenzando con una nueva guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática titulada En el Crisol con Cristo. Así que estoy seguro que Dios nos va a acompañar con su Santo Espíritu, Dios nos va a bendecir en gran manera en este nuevo trimestre, para los que no lo saben, porque son 3 meses los que nos juntamos en la iglesia, en nuestras casas y aquí también en la radio, para poder compartir este tema, como lo mencioné recién, en el crisol con Cristo. Y como siempre, quiero dar bienvenida a nuestro invitado, a nuestro amigo, el pastor Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Seba? Hola Leo, qué placer saludarte nuevamente. Me gusta la palabra temporada, ¿eh? Me gusta la palabra temporada. Sí, sí, sí. 13 episodios tiene esta nueva temporada Ujú. que te estamos invitando a ver, a escuchar, a disfrutar y realmente me entusiasma. Un nuevo comienzo siempre me entusiasma y no es la Ujú. excepción cuando cambiamos la temática, más allá de que voy a extrañar las temáticas anteriores, sumamente bíblicas. Esta me genera mucha Ujú. ansiedad, así que de a poquito vamos a ir transitando la senda que nos ofrece Sí. este nuevo material. Y sin duda fue una... Porque la serie es la Biblia, ¿no? Si hablamos de temporadas, la serie, la saga es la Biblia porque es una, pero la temporada pasada fue fantástica, realmente fue apasionante. Yo también la voy a extrañar, pero esta tiene un título que por ahí me pincha el bichito de la curiosidad, el crisol. Más adelante te voy a preguntar, Seba, que me cuentes un poquito acerca de qué vamos a estar estudiando. Pero sin dudas creo que va a ser de bendición, ¿no? Y vos me decías qué impresionante la cantidad de gente que nos hace llegar su cariño, que nos comenta, que escucha el programa. Y eso de alguna manera, Seba, significa que está siendo de bendición para ellos. Y sin dudas para nosotros también. Sí, un saludo para todos ellos. Tenía una lista, ahora no la encuentro aquí en mi oficina, donde me conecto para poder transmitir para Nuevo Tiempo. Tenía una lista armada y la semana pasada mandamos saludos a Ujú. Nanigüe y luego el Ujú. fin de semana tuve la posibilidad de ir a comer ahí con los padres y llegó él. Me aclaró la edad, yo le di 20 monedas y no, tiene 30 Treti. y él estaba agradecido y Claro, me fue un llamó piropo. sí, y me llamó la atención que me comentaban los padres, él también, que hubo gente que lo saludaba, Ujú. porque te saludaron en la radio. Y a veces uno cree que la influencia que nosotros podemos llegar a tener es chiquita, es cortita o es pequeña, y Ujú. realmente no nos damos cuenta hasta los lugares donde llegamos como Radio Nuevo Tiempo. Por eso le quiero mandar un Tal saludo a cual, todas tal las cual. personas allí en el lugar más inesperado para mí, para nosotros, Ujú. que estamos llegando con este programa. Así que un saludo grande, especialmente a la gente en Perú, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, aquí en Argentina, en Ujú. Bolivia, a toda esa gente linda que nos sintoniza cada fin de semana para descubrir verdades en la Biblia. Muy bien, Seba, muy bien. Y sabes, Seba, adentrándonos un poquito en la guía de estudios, a mí siempre me gusta destacar quién la hizo, porque cuando uno va a un libro, a mí siempre me explicaron que tiene que ver quién es el autor, ¿no? Por eso es importante conocer a Dios, el autor de la Biblia, y en este caso conocer un poquito acerca del que escribió nuestro repaso. Y tiene por nombre Gavin Anthony, es nuestro colaborador principal del trimestre, y cuentan que es originario de Sri Lanka. Qué interesante sería, ¿no? De conocer Sri Lanka, que nos manden saludos desde allí, pero como hijo de misioneros, él es originario de Sri Lanka, ¿no? Como muchos de nosotros, hijos de pastores, de misioneros, quizás no estamos en el lugar donde hemos nacido porque nos hemos mudado muchas veces. Bueno, vos, Eva, no sos hijo de pastor, pero te has mudado muchas veces. Así que es una realidad de varias personas, ¿no? Quizás alguno de los que nos escucha se siente reflejado con las mudanzas. Y Gavin Anthony, aquel que escribe la lección, también. Originario de Sri Lanka, pero vivió en varios lugares del mundo. Trabajó como pastor en Inglaterra y era presidente de una asociación en Islandia, donde escribió nuestra lección en el crisol, en el crisol con Cristo.
Así que bueno, ahí tenemos un poquito de contexto de quién es el autor, un misionero. Bien, sabes que tuve la curiosidad de investigarlo también, de buscar Ujú. algunos datitos de él y me llamaba la atención, ¿no? Su tarea como misionero y la de su familia, así que contento bueno, insisto, ¿no? Muy ansioso de poder descubrir las lecciones que vamos a estudiar en estos meses. Ujú. Muy bien, Seba. ¿Qué podemos destacar del título? Porque claramente la lección anterior leía Génesis y ya te dabas una idea completa de qué es lo que íbamos a estar estudiando, ¿no? Ahora, en el crisol con Cristo, ¿qué te evoca y qué pudiste investigar acerca de este trimestre? Bien, en el crisol con Cristo, primero me gusta porque es con Cristo, o sea, el Ujú, crisol, pero con Cristo. Y cuando uno va a los significados de crisol, ¿qué significa crisol? ujú, Crisol, por definición, es un recipiente que se fabrica con materiales refractarios, que es utilizado para la fundición de ciertas mm, sustancias a altas temperaturas. Un elemento, un claro. recipiente que se calienta mucho y permite fundir diferentes Ujú, metales. Pero vi otra definición que es un crisol en una persona, buscando, encontré esto, un ujú, crisol es, por definición, una experiencia transformadora a través de la cual una persona adquiere un mm, sentimiento de identidad nuevo o modificado. claro. Probablemente no es sorprendente que uno de los tipos de crisoles más habituales están relacionados con la experiencia del prejuicio, dice este autor Ujú, en este material donde habla de el crisol en la parte humana. Y me gustó esto, ¿no? Este recipiente refractario que de alguna manera purifica, porque eso es lo que hace con los ujú, metales, claro. purifica. Ahora, en esa situación de temperatura elevada, de purificación de mi personalidad, de mi forma de ser, yo Ujú, estoy con Cristo. O sea, no me da la sensación del crisol como algo que quema, ¿no? Algo con claro. temperatura, no algo así tranquilo. No, no. De Ujú, hecho, yo he visto a trabajadores del área metalúrgica ujú, trabajar en un crisol, he visto cómo se hace la fundición del metal y ujú, realmente a mí me da mucho miedo, me genera miedo el hecho de quemarme. Pero dentro de esta situación que puede ser incómoda, estás con Cristo. Por eso el crisol es con Cristo. ujú. Y ese es un detalle que no podemos obviar en todos los estudios que hacemos, ¿no? Porque Cristo tiene que ser el protagonista y lo va a seguir siendo este trimestre, aunque vamos a pasear por varios aspectos de la Biblia, por varios lugares. Es una lección temática, ¿no? No sigue quizás solo un libro, sino que nos va paseando por un tema de la Biblia, que es el crisol. Y Seba, quisiera compartir el Salmo 23.3, que es el texto central de este repaso, que es el que le da un poco el pie a la semana y dice lo siguiente: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y la lección número 1 tiene por título El crisol del pastor. Y para los que allí tienen esta guía de estudios, si no, te invitamos a poder adquirirla en tu iglesia, acercándote a la iglesia adventista cercana. Allí tiene un callado, ¿no? Este elemento que utilizaban los pastores. Bueno, los pastores modernos, no sé si siguen utilizando estos bastones, creo que se utilizan otros elementos, pero nos da la idea de un pastor de ovejas, un pastor de rebaño, ¿no, Seba? Exactamente, exactamente. Y que servía para un montón de cuestiones, para Ujú, enderezar el camino y para cuidar que alguien ujú, se meta dentro del camino, algún animalito que venía con alguna intención no muy buena para estas ovejas. Y el título El crisol del pastor me resultó sumamente interesante y me ujú, seduce ya el hecho de leer el Salmo 23, un salmo que a mí me encanta, siempre fue mi ujú, preferido y realmente mirarlo con estas definiciones, específicamente cuando habla ujú, de confortar mi alma. ¿Quién no necesita que su alma sea confortada? ujú, ¿Quién? Y comienza esta semana el estudio con una historia de alguien que sufrió, dice, se le rompió el corazón. mm, ¿Quién no ha sufrido en esta vida? ¿Quién puede ujú, decir, bueno, yo nunca he tenido el corazón roto? ¿Quién no necesitó nunca que se le confortara el alma? ujú, Y claro, cuando uno es niño, sufre cuestiones de niño, porque los niños sufren.
Mi hijo, mira, te voy a contar un detalle que no pensé que lo iba a contar porque no me di cuenta que me servía para esto. Pero mi hijo más pequeño de 8 años, en la mudanza, nosotros hace un año que estamos en Neuquén, provincia patagónica en Argentina, al sur de la Patagonia, a la altura de Temuco, en Chile, para aquellos que están en el país trasandino, y empezó a sufrir un poquito de estrés. Le empezaron a aparecer unas manchitas. Lo llevamos al dermatólogo Ujú. y una dermatóloga, y la dermatóloga lo estudia y le dice, mira, esto es evidentemente alguna cuestión de estrés, algo le preocupa. Entonces nosotros como papás, esto fue hace poco, empezamos a analizar, nos dimos cuenta que él lo que estaba necesitando, mirá lo que estaba necesitando él, un Ujú. amigo. Él estaba Claro. necesitando un amigo. Él extrañaba Ujú. a sus amigos que tenía previo a la mudanza. Claro. Y Dios es tan bueno que le confortó el alma a un niño de 8 Ujú. años y él se dio cuenta que dentro de sus compañitos del aula había uno con el que tenía más empatía y ese es su Ujú. amigo. Qué Dios es bueno, tan qué bueno. generoso Ujú. que nos dimos cuenta que su amigo vivía cerca, entablamos relación con la mamá, nos pasamos los teléfonos y ahora 1 o 2 veces a la semana o viene él para aquí o va Juanse a Ujú. su casa. La cuestión es que mi Claro. esposa ayer, cuando salió Juanse de su ducha previa a dormir, me dice, ¿sabes que ya no tiene más manchitas? Y uno se da Qué cuenta porque bueno. ahora se intercambian libros, se hacen videollamadas, Ujú. hacen la tarea por videollamada. Y uno puede decir, ¿un niño de 8 años necesitaba ser confortado en su alma? Sí. Ujú. Y Sí. Dios lo confortó en su alma. Y si un niño de 8 años que tiene, a veces uno dice, problemas más sencillos. Imagínate una persona Ujú. adulta con problemas realmente más difíciles, cuánto necesitamos de un Dios que conforte nuestra alma. Vamos a seguir hablando más adelante, Ujú. porque esto de la senda es fundamental, pero en esta senda todos tenemos muchas veces el corazón lastimado, doliente, y necesitamos un pastor que nos conforte. Muy bien. Y con este pensamiento hacemos el primer corte, pero ya volvemos con más La Biblia hoy, donde estamos empezando un nuevo trimestre de la lección de escuela sabática. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con La Biblia hoy. Me encuentro con el pastor Sebastián Martínez, inaugurando una nueva temporada, un nuevo repaso. Y estábamos hablando del confort del alma, ¿no? Y Seba, yo, cuando vos me contabas, nos contabas a todos cómo Juanse tenía una necesidad con 8 añitos, ¿no? Yo pensaba en esto, yo cuando leo confortará mi alma, es como que se me viene a la mente un abrazo. Porque ¿cómo le das confort al alma, al corazón, a los sentimientos? Mi mente va directo a cuando estás en un momento complicado y necesitas un abrazo, ¿no? Y ese abrazo quizás puede venir en muchas formas. En este caso, con un amigo, en el caso de nuestras vidas personales, puede venir como la solución a cualquier necesidad que estemos teniendo, ¿no? Pero queda claro que las ovejitas necesitamos el confort que el pastor nos puede dar directo al alma, al corazón, a nosotros mismos. Pero ahí hay un detalle que te quería preguntar, porque el versículo también nos invita a pensar en sendas de justicia, ¿no? Y esto me llamó profundamente la atención. ¿Qué relación tiene este confort, esta necesidad? ¿Y qué son las sendas de justicia? Porque bueno, a mí creo que me gustaría andar por esas sendas, identificarlas y caminar por ellas. Bien, primero fundamental es entender que cada vida es un viaje diferente y que es Ujú. inevitable que transitemos por este viaje que puede ser más corto, más largo, pero es un viaje, es un Ujú. transitar. Y dentro de ese transitar, algo que nos tiene que quedar claro es que existe el mal, Ujú. existe el sufrimiento, existe la muerte. Entonces, claramente uno tiene que darse cuenta de que en este transitar de la vida, Ujú. inevitable, existen estas Ujú. situaciones de mal, no propias del pastor. No es que el pastor generó esto, no es que el pastor te lleva Mm. a un lugar de sombra o de muerte para, no sé, porque le gusta verte sufrir. No, es Claro. consecuencia de este mundo que ya tiene pecado. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que estamos todos en este viaje. El viaje para unos puede Ujú. ser de una manera, para otros puede ser de otra manera. Es una experiencia personal y única, pero estamos todos en este viaje, en este transitar. Y dentro de Ujú. este transitar, ahí aparece la palabra sendas. El hecho de que hay Ujú. sendas
Y también, pero déjame primero hacer hincapié en esto del pastor, porque comienza este Salmo de David diciendo, Jehová es mi pastor. Mi pastor. La definición primaria es que tenemos un pastor y que ese pastor es Dios. Ujú. Y para contextualizar, la tarea del pastor no era una tarea en aquella época, digamos, no es que los niños nacían en la antigua Ujú. Palestina, en aquella época, en aquella zona donde escribió David, y soñaban y su sueño era ser pastor. No es que ellos tenían 4 o 5 años y decían, mamá, cuando sea grande quiero ser Claro. pastor de ovejas. No, no era el trabajo, Tampoco, tampoco decían quiero ser futbolista, ¿no? En esa época todavía no. todavía no, todavía no. Pero los niños, yo me imagino que más de uno debe haber querido tener un renombre como un guerrero valiente, Exactamente. claro, como algún victorioso soldado de estos que habían ganado batallas para su pueblo, Ujú. o algún rey o algún personaje, o tal vez hasta, no sé si un profeta, porque también es como que el Mm, profeta, todo el mundo sabía que el profeta andaba por una senda mm, difícil, ¿no? Porque predicar la palabra de Dios es elegir la senda más difícil, claramente, ujú. pero el pastor de ovejas era sumamente necesario. No era bien pago, no era un trabajo cómodo, dormía al aire libre, con situaciones, a veces, Ujú. aquí cayó nieve la semana pasada en Neuquén, y aunque todos estaban contentos y celebraban la caída de nieve, algo que no es habitual todos los años, pero sí cada 2, 3 años suele caer una buena cantidad de nieve, yo pensaba en los animales y en las personas que por ahí no tienen Mm, una casa con claro. la buena Calefacción. calefacción. Entonces yo veía específicamente a 3 perritos que andaban en la calle y yo digo, ¿cómo se arreglarán estos perritos? ¿Y cómo se arreglarán las ovejas Ujú. ante una situación de esta? Mm, Entonces, ser pastor de ovejas no es una tarea sencilla, pero Jehová es el pastor. Y es el ujú. pastor que ama a las ovejas, las identifica, las conoce a cada una. Entonces, saber que voy a transitar por una senda, pero voy a tener a Jehová de pastor, a mí me da cierta tranquilidad. Porque uno Ujú. dice, bueno, no tengo a cualquier pastor, tengo al mejor de Claro. todos, Ujú. porque Él es el creador del mundo y Él conoce Ujú. mejor que nadie el lugar por el que me va a andar, por el que me va a llevar, por el que voy a transitar. Bien, o sea que la seguridad, en este caso del crisol que nos toque, también está dada por el pastor que nos conduce. Y qué lindo, ¿no? Es tener guías espirituales. Y sin dudas creo que todos deberíamos sentir que Dios es el que nos conduce, pero también se ha pensado en esto, aquellos que necesitamos una vida eclesiástica, una vida de iglesia, ¿no? Y entiendo que es la realidad de muchos los que nos escuchan, por eso sintonizan estos canales, probablemente muchos de nuestros amigos se congregan y a los que no se congregan los invito a comprender lo lindo que es ser parte de un rebaño, ser parte de una iglesia y también tener un pastor, Seba. En mi vida yo he tenido pastores que me han marcado, que me han dicho las palabras justas en los momentos necesarios y que fueron instrumentos de Dios, ¿no? Así que hago simplemente este paréntesis porque entiendo que Dios hoy tiene instrumentos humanos, pastores. Seguimos utilizando ese título, aunque no son ovejas reales, necesitamos muchas veces que nos conduzcan, ¿no? Así que Dios sigue utilizando esos pastores que hoy tiene en todo el mundo, ¿no? Mira, primero un saludo grande a todos los pastores, estamos hablando del pastor de iglesia, un saludo Ujú. grande a los que han aceptado el desafío de colaborar con el gran pastor. El pastor guía por senda de justicia, Dios nos guía. Ujú. Claramente aquellos que han elegido este ministerio, que no es un trabajo, es un ministerio, han Ujú. elegido una tarea muy sacrificada. Porque en la inocencia la oveja muchas veces cree que conoce el camino Ujú. y a veces elige otros caminos que no te llevan por la senda de justicia. Muchas veces uno como pastor tiene que estar corrigiendo, usando la vara, el callado como ilustración, y a la oveja no Ujú. le gusta que el pastor use la vara y el callado. Muchas veces Claro. yo soy oveja y tengo un pastor, y tal vez ese pastor me está corrigiendo, siempre Ujú. amparándonos en la Biblia, siempre amparándonos en lo que nuestro gran pastor nos dice, pero no nos Ujú. gusta. Una vez viajamos con mi esposa, fuimos a un lugar, un fin de semana de vacaciones con mis hijos, a un lugar donde habían animales en su hábitat natural Mm. allí en la provincia de Buenos Aires, cerca de Capital Federal.
Cuando terminamos de pasar un día hermoso, un día soleado, un día lindo, yo miré el mapa y vi que había una ruta que era mucho más corta que la ruta habitual por la que habíamos venido. Entonces dije, Ujú, vamos a volver por esta ruta, una ruta que yo no conocía. Pero claro, en la distancia era mucho más corta, entonces dije, vamos a tardar mucho menos. Humanamente dije, la distancia es menor, el ujú, tiempo va a ser menor. Cuando empecé a transitar por esa ruta, me di cuenta que estaba muy lastimada la ruta, con muchos pozos, con mucha dificultad, ujú, y realmente tardé muchísimo más en esta ruta mm, con el auto, que tenía que ir muy despacio porque la cantidad de pozos era impresionante. claro. Aquellos que no conocen Argentina, les digo, hay rutas en el interior de Argentina que realmente están muy, muy feas. Ujú, Entonces ahí me di cuenta por qué el GPS no me quería mandar por esta ruta, sino por la ujú, otra ruta por la que había venido, que era una ruta, sí, en perfectas condiciones, aunque más larga. ujú, Y a veces uno cree que puede discutirle a estos instrumentos humanos que han sido diseñados para llevarnos por la mejor ruta. Y en ujú, esa discusión sabemos que terminamos perdiendo, porque siempre termina teniendo razón este GPS, este aparatito que el hombre ha inventado. Entonces, mi reflexión es cuántas veces nosotros nos ujú, planteamos si el camino es correcto, pero con ojos humanos. El pastor que conoce el camino, que conoce la senda de justicia, él sabe que el camino es el correcto. Y a veces nos cuesta que se nos corrija cuando estamos ujú, en este camino. Nos cuesta, no nos gusta que se nos corrija, pero es necesario aceptar la voluntad de Dios cuando nos desviamos de estas sendas de justicia. Y claramente la senda de justicia habla de los caminos de Dios, el camino de ujú, Dios, que, que, que muchas veces puede parecer difícil, que muchas veces puede parecer más duro, sí, ujú, claro, pero a la larga termina siendo mejor. Y termina siendo claro. mejor en cuanto a la salud, porque tomar el camino de Dios muchas veces es privarte de cosas que uno dice, pero me gusta esto, me Ujú, gusta. Sí, pero te hace mal, te claro. hace mal. Ujú, Hoy la medicina te dice, el camino que te ofrece la Biblia es mejor. Hoy la psicología te dice, el camino que te ofrece la Biblia es mejor. Hoy la pedagogía te dice, el camino que te ofrece la Biblia es mejor. Entonces, déjate guiar por el buen pastor. Aunque vos creas humanamente que podés ir por un ujú. atajo, que hay otro camino, alguna alternativa, el camino por el que te guía el pastor siempre es el mejor. Y Seba, simplemente estamos ya terminando nuestro segundo bloque con estas palabras que la lección dice, ¿no? Al igual que tantos ejemplos de la Biblia en los que Dios guía a su pueblo, cuando Dios guía, siempre instruye a su pueblo en justicia, ¿no? Y vos mencionabas ahí el elemento pedagógico, diferentes ramas del conocimiento que hoy dan fe de que la propuesta bíblica de hace tantos cientos y miles de años es la mejor, ¿no? Pero cuán pedagógico es el pastor, ¿no? Que nos enseña. Porque en algún momento cuando elegimos una senda que no es de justicia, alguien te reconduce como el GPS. Y después vos aprendés y podés empezar a hacer también de instrucción para otros, ¿no? Entonces, ese elemento continuo de somos alumnos, pero también somos maestros para alguien. Somos ovejas, pero probablemente también seamos pastores para alguien, ¿no? Y vos hablaste de ministerio más que de trabajo. Yo creo que todo miembro de la iglesia adventista y todo cristiano que cree fervientemente en la segunda venida de Dios tiene que entender que tenemos un ministerio personal. Así que con este pensamiento cerramos nuestro segundo bloque, pero ya en poco tiempo volvemos para continuar con la Biblia hoy. Continuamos con nuestro programa La Biblia hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y estoy junto al pastor Sebastián Martínez, introduciendo un nuevo trimestre, una nueva guía de estudio de la Biblia titulada En el crisol con Cristo. Y estábamos hablando de esta lección número 1 del crisol del pastor. El pastor como guía del rebaño. Hablábamos recién sobre las sendas de justicia, aquellas sendas que tenemos que aprender a transitar, sean fáciles o no sean fáciles. Pero el pastor Sebastián nos comentaba que sin dudas es un viaje la vida, ¿no? Y esta es una analogía que Pablo toma, que se toma en el Génesis, que se toma en el Salmo, el tema de el viaje, el traslado, el movimiento. Y Seba, sin duda en la vida en las rutas que tomamos hay desvíos, ¿no? Y acá en el Salmo 23, el primer desvío que nosotros encontramos es el valle. Se menciona ahí un valle. ¿De qué habla? ¿Qué características tiene? ¿Qué tenemos que aprender acerca de
de este estadio del viaje, este primer desvío, el valle. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo estoy viviendo en un valle. Yo estoy viviendo en un valle, ¿no? Claramente la zona de la provincia de Neuquén, que tiene dos o sea, tu situación y la mía son similares porque vivimos los dos en Entre Ríos. Yo vivo entre el río Claro. Limay y el río Neuquén. Estoy en lo que se llama el Alto Valle. Luego se forma el río Negro y donde hay un valle hay vegetación. Donde hay agua hay vida. Y los valles son buenos, porque en el valle se cultiva, porque en el valle hay pastos verdes, pero hay valles que son de sombra y de muerte. Y me gusta Desvío Inesperado. El título me gusta, porque en la vida todos pasamos por situaciones y eso es el crisol. En esa situación de valle de sombra, ¿qué sentimos? ¿Cómo es tu experiencia? Nadie que atraviese una situación de muerte, de sombra, sale de la misma manera. Nadie que cruza por esta senda tan fea sale de la misma manera. Claro, el tema es, no es el pastor el que me lleva a este valle, no es el pastor el que elige este camino, no es el pastor el que me lleva a propósito, porque dice, no, lo voy a llevar a Leo por este valle de sombra de muerte para que aprenda a tener miedo. No, no. En la vida, en este mundo, existen estos valles de sombra y de muerte, producto del pecado. Y nos toca transitar, porque no nos queda otra, porque es consecuencia del pecado. Pero en ese valle, el pastor te va cuidando. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentiste cuando atravesaste este valle y cuando terminaste el valle? Y la pregunta es también, ¿por qué crees que las ovejas llegan al final del valle de la sombra de muerte? ¿Por qué la atraviesan? Claro, es porque el pastor conoce el camino y sabe. Existe el conflicto cósmico y es innegable que existe un conflicto cósmico donde la enfermedad, donde la muerte, donde las dificultades, donde el egoísmo, donde nuestra propia naturaleza pecaminosa nos hacen ser muchas veces nosotros los que provocamos inclusive un valle sombrío en otras ovejitas. Me gustó lo que dijiste en el bloque anterior, Leo, me gustó mucho. Todos somos ovejas y pastor. Porque le estamos hablando a una mamá que es la pastora en su familia, en su hogar, al papá que es un pastor en su familia, en su hogar, a la tía, al tío, que son pastores de sus sobrinos, al compañero, al chico que está en la facultad, a la señorita que está en el colegio secundario y que también es una pastora, digo, una persona con influencia para las ovejas que tal vez no conocen a el pastor con mayúscula. Entonces, todos somos también pastores, somos ovejas, pero somos pastores. Entonces, ¿ayudaste a otro a transitar esta senda? Y otra pregunta que tengo es, ¿por qué el pastor, por qué Jesús está dispuesto a asumir el riesgo de que se lo malinterprete como que él provoca muchas veces el valle de sombra y de muerte? ¿Cuánto amor nos tiene el pastor, no? ¿Cuánto amor nos tiene el pastor? Y qué lindo es saber que en estas situaciones feas somos transformados, nuestro carácter es pulido cuando dependemos de la confianza en el pastor. Entonces, retomando un poquito las ideas que nos planteaba Seba, esto no significa que, primero, si paso por un valle de sombra y de muerte, no es culpa del pastor. No tenemos que asumir que fuimos guiados mal, porque capaz ese sea una tentación, ¿no? Decir, che, pero vos estabas liderando, ¿por qué me trajiste por acá? Es como vos mencionabas, ¿no? El pastor asume el riesgo para que en ese valle de sombra y de muerte nosotros podamos aprender a confiar. Pero él, si hubiera podido elegir, no hubiera creado estos valles de sombra, sino que el pecado los creó, ¿no? Y el pastor viene a este mundo con valles de sombra y de muerte para guiarnos, ¿no? Y yo me imagino que el pastor tampoco la pasa bien en esos valles, porque imagínate tener que liderar, y en esto, Seba, tengo que pensar en Moisés, Moisés guiando al pueblo a través de las aguas del Mar Rojo. O sea, es muy lindo el milagro, pero debe haber dado bastante temor ver una columna de agua de muchos metros, atrás los egipcios, y ser el pastor guiando un pueblo.
por el medio de la dificultad. O sea, no es agradable la situación. Y cuando todos tienen incertidumbre, ¿no? Pienso en mi papá, Seba. ¿Cuántas veces hemos tenido incertidumbre? No sabemos cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y recurrimos a los más grandes de nuestra familia. Y ellos por ahí también tienen temores. Pero les toca ser el ancla, ser la seguridad en ese momento. ¿Qué rol pocas veces, muchas veces, no tan gratificante, ¿no? Me imagino, tu esposa Julia maneja, sabe conducir el automóvil, sabe. Ujú. Así es. Mi esposa María no. Es una excelente Ujú. acompañante, una buena copiloto, pero no conduce el auto. Entonces me toca ser el conductor siempre. Claro. Y cuando uno planifica un viaje, especialmente unas vacaciones, uno va a disfrutar. Y Ujú. a veces uno elige un destino. Estamos hablando de que la vida es un viaje con un destino, el cielo. Ujú. Esas son nuestras vacaciones eternas. Ujú. Uno elige la ruta, pero muchas veces no tenés rutas alternativas para llegar a ese destino que va a Ujú. ser un lugar lindo, para descansar, para pasar tiempo en familia. Ujú. Claro, el gobierno, y no estoy hablando solo del gobierno argentino, pero el gobierno, tu país, destinó un dinero importante para construir esa ruta. Correcto. Ujú. Destinó un dinero importante. Claro, la empresa que lo construyó, a veces por egoísmo, por malicia, por ese deseo de quedarse con más dinero, no puso los materiales que corresponde. Pero ya no es culpa Ujú. de quien dio el dinero, es culpa de quien construyó la ruta. Y empiezan a mezquinar Claro. ciertos elementos a la hora de Ujú. construir la ruta. Y vos sabés también que cuando se usan malas materias primas, Ujú. mal material, la ruta se empieza a deteriorar. Y algo que pasa es que cuando se hace un Claro. pequeño agujerito en la ruta, en el asfalto, cuando cae agua, el agua va socavando la parte de abajo de la ruta y luego de eso se hace un Ujú. gran pozo. Entonces, Claro. muchas veces es la parte humana la que ha hecho que esa ruta sea Ujú. una ruta mala, una ruta con Ujú. pozos, pero no tenemos otra alternativa. Y vos como conductor tenés que llevar a tu familia por esa ruta, porque no tenés otra alternativa para llegar a ese Ujú. destino. El pastor, este gran pastor que es Dios, Ujú. tiene que llevarnos porque es la ruta. Y en medio Ujú. de esa ruta es que nosotros podemos ir puliendo nuestro carácter. Claro, cuando vos tenés Ujú. confianza plena en el conductor, que es el pastor, cuando vos sabés que él conoce el camino, que él conoce el vehículo, que él conoce, vos depositas. Por eso, por amor a Ujú. su nombre, me guiará por sendas de justicia y me va a confortar el alma y me va a guiar. Pero ¿existe el valle de la sombra de la muerte? Sí, existe. No es culpa del Ujú. pastor, pero en esa situación el pastor me va a guiar y me va a enseñar a salir victorioso de esta situación que será difícil. Qué lindo se va esa analogía, que da para tanto, ¿no? Y ahora en el próximo bloque y último vamos a ver el siguiente desvío que hay en el camino. Pero pensaba un poco en esto, en lo que vos mencionaste, que a veces hay una única ruta para llegar a ciertos lugares, ¿no? Y suelen ser buenos lugares, suelen ser lugares maravillosos. Y si la vida que nosotros estamos transitando, una vida espiritual, es un viaje, el destino es el cielo, definitivamente lo vale. Pero ¿sabes por qué pensaba en esto? Porque comentábamos hace unas semanas que compartí una semana de oración en el CADEP, Colegio del Este Paraguayo, donde me ausenté una semana de este programa y extrañé realmente poder estar aquí en la radio con ustedes, pero Oscar nos cubrió en gran manera y pensaba en eso porque Yuria, mi esposa, no me pudo acompañar. Mi esposa, creo que lo hemos comentado, es de Kazajistán, un país muy lejano de Sudamérica, pero que tiene convenios con Argentina, convenios bilaterales. Por lo tanto, ella puede entrar sin visa y los argentinos podemos visitar sin visa el país Kazajistán. Así que los que puedan los invito, es un país precioso. Ahora, Paraguay no tiene esos convenios y nos encontramos con la necesidad de que Julia necesita visa. Y esa visa tan famosa, ¿no? Que hacemos el trámite, muchos de nosotros, para viajar a Estados Unidos, para viajar a ciertos países que requieren un visado, ¿no? Y Seba, el visado son juntar ciertas características. Primero tenés que abonar, tenés que justificar por qué vas, cuánto tiempo vas a estar, tenés los medios para sostenerte. Hay que reunir ciertas características para poder lograr un visado, ¿no? Y pensaba si para el cielo hace falta visa o no. Te tomo esta analogía.
te tomo esta analogía y te quería plantear esta pregunta porque ¿hace falta visa para entrar al cielo? ¿Para llegar al destino? Si querés te la respondo en el próximo bloque, en el último, para empezar a darle un cierre a este lindo repaso que estamos teniendo de este estudio de la Biblia. Muy bien, entonces hacemos una nueva pausa, pero ya volvemos con nuestro cuarto y último bloque de la Biblia hoy, donde vamos a ver si para el cielo necesitamos visa y un último desvío en este camino en el crisol con el pastor. Ya volvemos. Continuamos con nuestro cuarto y último bloque de la Biblia hoy. Me encuentro junto al pastor Sebastián Martínez y le planteé una pregunta si para el cielo necesitamos visa, porque hay países que no nos dejan entrar sin ese interesante trámite y quería saber si en este viaje hace falta visa para entrar al cielo. Sí, hace falta visa. Ujú. Hace falta visa. Necesitas completar ciertos papeles para ingresar al cielo. Lo bueno es que no tenés que pagar porque el que paga la visa, en Ujú. este caso, es Dios con la Ujú. muerte de Cristo. Pero sí hay Ajá, ciertos requisitos, ¿no? Como hay países que te exigen las vacunas de COVID, claro. un seguro de viaje, un seguro Ujú. médico. Bueno, aquí también, para entrar al cielo, hay ciertos requisitos que uno tiene que tener. Pero Mm. despreocupate, porque esto es como si fuera un tour. La empresa de turismo, que en este caso es la empresa de Dios, es Cristo, el gran pastor, Él se hace cargo de todos los papeles. Lo único que te pide sí es Ujú. obediencia a Él. Cuando vos obedeces Claro. al pastor, cuando vos te animás a caminar y confías en Mm. Él, aún en la senda del valle de sombra y Ujú. de muerte, Él se hace cargo de absolutamente todos los papeles. Pero sí, hay ciertos requisitos para ingresar al cielo, hay cierto visado que cumplir. Y es sencillo, es sencillo. Ujú. Es accesible, es gratuito. Y lo que sí Wow. demanda es amor a Dios y obediencia. Lo único que te pide Mm. este pastor es que lo obedezcas, porque si te desvías del camino, sí, te va a ir a buscar, ¿no? Por eso Mm. Jesús contó la historia de esta oveja perdida. Te Claro. va a ir a buscar, sí, no te va a obligar a que vengas, no te va a obligar, pero te va a ir a buscar. Y Él quiere que transites esta senda, que tiene un segundo desvío, Ajá. y déjame leerte el Salmo 23:5, leímos el versículo 4, ahora estamos en el 5. Aderezas mesas Ujú. delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Este texto es Ujú. maravilloso, Ujú. porque aquí claramente el pastor te dice que en el transitar de la vida vas a tener enemigos. Y a Claro. veces los Lo da por enemigos, sentado. sí, sí, hay enemigos. Y los enemigos Ujú. pueden estar fuera del camino, fuera de la senda, porque no eligieron la senda que vos elegiste, el camino. Y déjame decir algo también Ujú. que es fundamental. ¿Sabes cómo se le llamaba al cristianismo en el primer siglo? La iglesia del camino. Cuando uno lee el Ujú. libro de Claro. Hechos, a lo largo de todo el libro de Hechos se encuentra con el camino, los del camino. Así se le decían a los Ujú. cristianos. Pablo Claro. lo deja Ujú. claro que para los primeros cristianos el camino era clave. Así se le llamaba a la iglesia. Por eso Claro. y ingresaron tantas personas al camino y fue adoctrinado en el camino. O Claro. sea, era la iglesia del camino. Siempre el Ujú. camino fue central, fue un tema central para la iglesia de Cristo. Entonces, en el camino muchas veces tenés enemigos, de afuera y de adentro también. Hay ovejas que están un poco confundidas y muchas veces Ujú. son estos enemigos que uno tiene dentro del mismo camino. ¿Hay enemigos? Claro. Hay Ujú. enemigos. Y este puede ser un desvío. Lo bueno es que el pastor te unge con aceite. Y esto Ujú. de ungirte con aceite realmente es fundamental, ¿no? Porque se tenía esta costumbre, esta tradición en la antigüedad que era la de ungir la cabeza de un vecino, o de un visitante, perdón, de un Ujú. visitante. Se ungía la cabeza de un invitado cuando se entraba a un salón, a un banquete. Y otra costumbre era la de tener la copa rebosando cuando uno estaba en buena compañía. Yo no quería que vos te vayas, Mm. entonces siempre te tenía la copa repleta de bebida para que vos no te vayas. Claro. Aquí Ujú. lo que el Tal cual. Salmo dice, en presencia de Dios, la copa siempre va a estar rebosando, porque Dios nunca Ujú. quiere que te vayas de su presencia. Y también lo que dice el salmista es que ya Dios te eligió y Ujú. te ungió con el aceite, te ha puesto aceite en tu cabeza, un sinónimo de que has sido elegido Ujú. por Dios, ungido, que tenés la presencia del Espíritu Santo acompañando tu vida
pero aún así hay enemigos en este transitar. Entonces, no te preocupes si aún pasando la sombra de valle de muerte, el enemigo te quiere desanimar en esta senda de justicia que has elegido caminar junto al buen pastor. Pero qué lindo, Seba, lo que mencionaste, porque es lo que destaca la lección también, ¿no? Al mirar más bien lo que Dios está haciendo en su favor, a David se le opaca la presencia de los enemigos. Es decir, a veces nuestros enemigos parecen grandes obstáculos. Y enemigos, yo no quiero que pienses en una persona. A vos que nos estás escuchando en este momento, no quiero que pienses en una persona, quiero que pienses en situaciones que se sienten desafiantes, que se sienten complejas. Esos son enemigos, ¿no? Para nuestra espiritualidad, que a veces hacen mella en nuestra vida emocional, espiritual, que la presencia de Dios sea más grande. Y es una frase muy simple la que vi varias veces en redes sociales, pero dice lo siguiente: no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, sino contale a tus problemas cuán grande es Dios, poniendo el foco en la presencia de Dios, ¿no? Que Él siempre rebosa nuestra copa para que estemos en su presencia y así estar tranquilos a pesar de los desvíos que haya en el camino. Seba, y nos quedan algunos minutos todavía, los últimos del programa, pero quería plantearte lo último, ¿no? El Salmo 23:6 es el último versículo casi que se plantea en la lección y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos quiere enseñar este último tópico de la lección? Mira, me gusta que hay algunas traducciones de la Biblia que en vez de decir el bien y la misericordia dicen la bondad y el amor inagotable. Wow, Porque qué la, lindo. porque la misericordia es bondad inagotable. Ujú. El bien, la bondad y el amor inagotable te van a seguir. O sea, Dios te sigue con bondad y con amor inagotable. Te sigue. Claro. Vos te vas, vos te querés ir, te querés marchar, pero te sigue. Te sigue. Y Ujú. la promesa está es que vamos a morar por muchos días, por largos días, en la casa de Jehová. Entonces, saber el final de la película, saber el final de la temporada, saber cómo va a terminar, es Ujú. bueno. Es Claro. bueno. A ver, ¿por qué nos gustan tanto algunos deportes? Porque el final el resultado final es, vos no sabés cómo va a terminar. Hay deportes que sí son mucho más Ujú. lógicos. Generalmente en el básquet gana el mejor. Generalmente en el Claro. vóley gana el mejor. En el tenis también. Pero hay otros Ujú. deportes donde no siempre gana el mejor. Específicamente el fútbol. A veces no gana el mejor. Y, y- y eso le da una cuota de adrenalina extra a este deporte y a otros donde el Claro. resultado muchas veces es inesperado. Claro, acá no hay un resultado inesperado, acá sabemos el Ujú. final, porque existe un final seguro, una promesa Ujú. segura hecha por el pastor, que conoce el Claro. camino, que conoce las ovejas y te dice, vas a terminar viviendo en mi casa por muchos días y te va a perseguir el amor Ujú. inagotable. La reflexión es no te dejes, o sea, no corras más, déjate Ujú. alcanzar por el amor inagotable. Dejaste alcanzar por esa bondad, por el bien que te está persiguiendo y que puedas disfrutar de los beneficios de ser una oveja guiada por el buen pastor. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro primer repaso, así que invitamos a todos a que puedan de alguna manera compartir estas enseñanzas con los demás, sumarse a nuestro programa y estudiar y compartir estas enseñanzas, porque la lección nos plantea que estamos en un viaje, que estamos en una travesía. Y pienso, Seba, en la travesía en el Dakar, ¿no? Esta travesía deportiva que a veces tiene obstáculos muy fuertes, muy grandes. Yo no sé qué tipo de viaje tiene tu vida, sé más o menos cómo está haciendo la mía, Seba sabe cómo está haciendo la suya, pero todos tenemos la seguridad de el mismo y buen pastor. Seba, te dejo los últimos 2 minutos para una última enseñanza, algo que nos quieras dejar y nos despedimos hasta la próxima semana. Bueno, quiero remarcar esta idea que mencionamos ya de que todos somos ovejas y pastores. Ujú. Muchas veces te puedes encontrar en esta senda, y no hablamos tanto de la senda porque no nos da el tiempo, pero hay una cantidad inagotable
de versículos en la Biblia donde se habla de la senda, Ujú, del camino, de la senda, transitar por la senda, esta es la senda de justicia. ujú, Muchas veces te vas a encontrar con gente que viene a contramano, claro. gente con buena intención, gente predispuesta a seguir al pastor, pero cambiada, viene a contramano, Ujú, desviada. Entonces, mi reflexión es, ¿qué hiciste vos para ayudar a estas ujú, personas a que encuentren el camino correcto? ¿Será que hoy sos un referente, sos un mini pastor en tu rebaño que ayuda a que aquellos desviados, que aquellos que andan en contramano, que aquellos que andan desorientados, que aquellos que andan perdidos, puedan encontrar la senda de justicia para que puedan ser alcanzados por este amor inagotable? Entonces yo te quiero invitar a que ujú, puedas también, guiados por el buen pastor que ya transformó tu vida, porque ya entraste en este crisol y con Cristo, en este valle de sombra y de ujú, muerte, has sido transformado y has visto la mano poderosa de Dios a que vos ahora puedas compartir con otros y puedas ayudar a otros a que se sumen a este rebaño para que ellos ujú. puedan también llegar a disfrutar de la promesa de vivir por largos días en la casa de Jehová. Amén. Gracias, Eva. Nos encontramos la próxima semana para estudiar un nuevo tema que tiene el título Los crisoles venideros. Leo, un placer. Invitamos a la gran familia de la radio a que puedan compartir este material, que puedan colaborar con otros para poder estudiar la Biblia, para poder compartir esta transformación que hemos vivido cuando nos dejamos alcanzar por este buen pastor. Que tengan un lindo fin de semana y gracias a vos, Leo, por acompañarnos, por estar siempre en esta buena Ujú. propuesta. Que Dios los bendiga. Nos encontramos la próxima semana para seguir con la Biblia hoy.